Bueno, llegamos a Parashá Vaigach. Creo que es una de las parashás más emocionantes que tiene la Torá. Creo que es la más emocionante respecto a temas del corazón, sentimientos. No sé si hay otra parashá que, que exprese tanta emoción, tanto suspenso, como es Parashat Vaigach, que es la número 11 que ya llevamos de nuestro nuevo ciclo. Curiosamente también Joseph es el hijo número 11 en nacer, ¿cierto? De los hijos de Jacob. Entonces justamente como la parashá de él, donde él se revela a su familia, así como un día fue el número 11 en nacer, aquí se revela y es como que vuelva a nacer nuevamente en el corazón de su padre y de sus hermanos. Esta porción está en la Torá en Génesis del 44:18 al 47:27. La Haftará que nos leyó nuestra hermana está en Ezequiel 37, del 15 al 28. Y también tenemos en Brit Hadachá, Nuevo Pacto, algunas lecturas sugeridas, Lucas 24, del 30 al 48, y el libro de Hechos, capítulo 7, del 13 al 15. Bien, vamos a hacer la bendición de la lectura de la Torá. En hebreo dice, Barejú ed Adonai Borá. Y aquí la congregación contesta, Baruch Adonai Hamen Borá Leolam Baet. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher baharbanu mikol ha'amin, Benatan lanu et Toratot, Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Bendito es el Eterno quien es bendito. Bendito es el Eterno quien es bendito por toda la eternidad. Bendito eres tu Eterno, Elohim nuestro, soberano universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. Amén. Bien, vamos a repasar algunos puntos de esta paracha y ir también comentándolo. Quizá hay hermanos que han llegado hace poco, probablemente primera vez que pasen por esta paracha. Hay otros hermanos que ya llevamos un par de ciclos, así que vamos a hacer un repaso para que todos podamos estar al tanto de los puntos. El primer punto que toca Parashat Vaigach es el acercamiento que tiene Judá a Joseph para dar su discurso de defensa, por decirlo. Porque recordemos que la paracha anterior terminó con el conflicto que hubo con Benjamín, con el hermano menor, donde se le está culpando de haber robado una copa, ¿cierto? Aquí hay una prueba que le hace Joseph a ellos, y ahí fue donde quedamos. ¿Qué iba a ocurrir con Benjamín? Y entonces, en esta paracha, el que hace el discurso de defensa eh, en favor de Benjamín es Judá, su hermano Judá. Entonces acá en este discurso de defensa que hace Judá, vemos que varios puntos. Primero que Judá se acerca a Joseph, de hecho dice parte de la paracha diciendo que él se acerca queriéndole hablar en privado, algo dicen algunas tradiciones, otros hablarle al oído, o sea, de una manera muy cercana a Joseph, que prácticamente es como cuando uno dice quiero hablar una palabrita con usted y uno separa a la persona y le habla incluso un poco bajo para que nadie más escuche. Esa es un poco la actitud que tiene Judá con Joseph y se acerca, aún cuando él todavía no lo conocía como su hermano, no se había revelado eh, el hermano Joseph, ¿cierto? Hasta este rato era el gobernador de Egipto, Safenat Panea, entonces se produce este acercamiento. ¿De qué nos habla eso en el punto de vista profético? Nos habla que en el tiempo final, Judá o el pueblo judío va a tener un acercamiento al Mesías hijo de José, el Mesías Ben Yosef, a pesar de que aún todavía no lo reconozca como el Mesías, sino que va a haber un acercamiento en el que vamos a hablar en intimidad. Y eso me da mucho gusto que está ocurriendo ya. El punto que recién nos comentó nuestra hermana Mabel, de lo que ocurrió con la Hanukkía en Puerto Montt, si bien han sido temas bien controversiales y lamentables, pero como el Eterno usa todo para bien, eso ha provocado que tanto cristianos como judíos se acerquen por este punto. Al menos aquí en Chile lo vimos de una manera muy palpable, y ahí también
los méritos que tiene nuestro pastor, ay, Pastor Melo, ¿cierto? Pastor Melo, que yo creo que él está haciendo un gran trabajo en este sentido, el poder acercarnos a Judá y que Judá se acerque también a Yosef. Y estamos creando estos puentes, estos puntos de conversación, aun cuando el judío, él dice, me acerco y respeto lo de ustedes, que ustedes creen en su Mesías, nosotros no, pero estamos acercándonos. Y eso es lo que está ocurriendo acá. Judá se está acercando a Yosef, aún sin reconocerlo, pero se está acercando a hablar en secreto, a conversar las cosas íntimas de él, y eso lo estamos viendo también en nuestro pueblo judío actual, con nosotros como aquellos que venimos del cristianismo, que ya estamos entendiendo algunos puntos proféticos porque por mucho tiempo como teología cristiana siempre nos mantuvimos lejos del pueblo judío, bajo la teología del reemplazo, decíamos no, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, ahora nosotros somos el pueblo de Dios, ellos ya no son el pueblo de Dios, y siempre estuvimos bajo ese discurso, pero ahora ya estamos entendiendo que no es así, que la historia es mucho más grande de lo que nosotros pensábamos, el plan de Dios abarca también al pueblo de Israel, como también a todos los creyentes en el Mesías. Entonces, estamos entendiendo esas cosas al final ya de los tiempos, casi sobre la marcha, un poco corriendo, como cuando toca estudiar rapidito antes de la prueba. Así estamos nosotros poniéndonos al día y entendiendo estas cosas, porque ya está todo pasando, las cosas están comenzando a suceder, el pueblo judío se está acercando al Mesías Joseph y ahí estamos nosotros como cuerpo del Mesías recibiendo, teniendo este cara a cara con ellos y hablando de estos temas. Es importante que nosotros nos mantengamos siempre apegados a Yeshua. Lastimosamente, hay algunos hermanos que por venir a las raíces, por venir a la Torá, han querido pasarse al judaísmo y negar a Yeshua. Han querido ser más judíos que los mismos judíos, entonces empiezan un poco a dejar de lado a Yeshua, no, que parece que no era el Mesías, que en realidad los ortodoxos tienen razón. Entonces, eso hay que tener cuidado, nosotros tenemos que mantenernos siempre firmes con el Mesías Ben Joseph, porque es la parte que nos toca a nosotros, la parte de la historia. Y los que han mantenido esa, esa postura, por decirlo como acá en Chile el pastor Melo, que él se mantiene firme con Yeshua, pero siempre cooperando con el pueblo judío, han sido un gran testimonio. Eso yo lo he visto también. Bueno, los que me conocen saben que seguimos mucho a la comunidad Joel. En Colombia también se está dando mucho, el pueblo judío se está acercando al mesianismo, aquellos que tienen el nombre de Yeshua, se están acercando y están provocando estos puentes que quizás nos provocaron aquellos que negaron a Yeshua, nunca al final lograron provocar este puente, pero aquellos que hemos mantenido nuestra fe en Yeshua, estamos provocando y teniendo este contacto con nuestros hermanos judíos. Han pasado varias cosas especiales, por ejemplo, no sé si vieron que hace poco también el Papa, ahora justo en esta última Navidad, puso en el Vaticano un pesebre donde había una kefía, que es el manto palestino, haciendo alusión a que Yeshua era, o Jesús es palestino, y esto despertó también el celo del pueblo judío, reclamando que en realidad no cambiara la historia porque Jesús era un niño judío. Entonces, está Judá acercándose, está siendo levantado a celo y está teniendo este acercamiento. Ahora, desde el punto de vista humano, ¿qué podemos aprender de Judá? Algo que me gusta mucho es que Judá tuvo un cambio en su vida. Tuvo un cambio al venir de pasar de ser quizás en su personalidad un poco más arrogante, altanero, ¿cierto? En momentos de juicio, pasó ahora a ser una persona mucho más humilde y el Eterno trató su vida en eso, porque recordemos que fue él el que vendió o el de la idea de vender a Joseph, pero después de eso él se va a un exilio, ¿cierto? Donde tiene sus hijos, ocurre la historia de Tamar, y en ese momento cuando a Judá le tocó juzgar a Tamar, fue implacable. Dijo, se encontró pecado en ella, que la quemen, dijo. Entonces, ahora vemos a Judá en otra postura, mucho más maduro, cuando se ve que evidentemente estaban las pruebas para culpar a Benjamín como ladrón,
él pudo haber reaccionado de la misma manera, haber dicho, bueno, si robó la copa, están las pruebas, que se quede Benjamín. Pero vemos que Judá tiene un cambio en su vida. Y de eso se trata nuestra vida, de también tener cambios. Quizás antiguamente fuimos como Judá, más implacables, sin misericordia con los demás y enjuiciamos duramente. Pero como esa vez que le ocurrió a Judá, cuando él fue duro, también vino un juicio duro hacia él y él tuvo que reconocer y humillarse. También eso pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos una forma de ver demasiado duro hacia los demás sin misericordia, ese es un principio espiritual que se llama medida por medida, también se nos regresa a nosotros. En algún momento eso nos toma. Por eso Yeshua siempre enseña que hagamos a los demás como nos gusta que nos hicieran a nosotros. Entonces, acá vemos un cambio en la vida de Judá, muy importante, y de eso se trata en esta vida, de reparar. No podemos ser los mismos del año pasado o no podemos ser las mismas personas de hace 10 años. Tenemos que ir en un constante evolución espiritual, en una constante de crecimiento espiritual, seguir aumentando nuestra vida espiritual y ojalá que las personas que nos conozcan o nos conocieron 10 años atrás nos encontremos ahora y digan, oye, que estáis cambiado, oye, tú ya no eras como antes, porque de eso se trata la vida. En esta historia todos cambiaron, todos cambiaron. Cambió Joseph también, ¿cierto? Cambió tanto que no lo pudieron reconocer, pero también cambió cuando ya se da a conocer. Cambió Judá, cambiaron sus hermanos. Entonces, de eso se trata nuestra vida, de cambios, de crecimiento, de no ser los mismos de antes. Nuestros hermanos judíos también comentan algo bien interesante, que aquí se produce un encuentro de los dos Mesías, del Mesías Ben Yosef y el Mesías Ben David, que significa el Mesías hijo de José y el Mesías hijo de David. En este cara a cara que tienen, este encuentro, esta cercanía que tuvieron, eh, el Midrash comenta que fue tan la cercanía que tuvieron que prácticamente respiraban el mismo aire. Es como que se fusionaron Judá y José en este momento. No sé, hay unos monitos animados que utilizan siempre este concepto de como que se fusionan y hacen una sola persona. Bueno, algo así se produce en este encuentro, que fue tanta la cercanía, Vaigash, que hubo entre Judá y Joseph, que respiraban este mismo aire como que se quisieran fusionar. Y eso ocurre porque tenemos estos dos Mesías, el Ben Yosef y el Ben David, y siempre para el pueblo judío ha sido un misterio de cómo se va a manifestar estos dos Mesías. Y nosotros entendemos que estos dos Mesías es una sola persona, es la misma persona, y es Yeshua, solamente que en su primera venida vino como Ben Yosef, como el Mesías sufriente, el hijo de José, el que le tocó pagar el precio, el ser vendido, el ser llevado a las naciones, y en su segunda venida vendrá como el Mesías, hijo de Judá. Y esto es interesante porque también nos da un poquito el contexto de lo que ocurrió con José. Entonces ellos dicen que los hermanos de Judá ya sabían que había, por decir, una unción de reino, de reinado sobre Judá. Entonces cuando Joseph aparece con sus sueños a los 17 años, aparece con sus sueños de que él iba a gobernar, lo entendieron como que Joseph estaba desafiando esa misión que tenía Judá. Le dijeron, mira, Joseph se levantó, ahora él quiere gobernar, siendo que todos sabemos que el reinado viene por Judá. Entonces, ¿qué hacemos? Vendámoslo a este que quiere usurpar el lugar de Judá. Entonces, es un poco el contexto y lo que comenta la tradición de Israel, que pudo haber sido una de las causas por las cuales vendieron a Joseph y lo sacaron, porque no supieron entender cómo dos personas representaban un mismo reino, un mismo Mesías, por decirlo, o una misma autoridad. Es difícil de entender, solamente lo podemos entender a través de Yeshua y su primera y segunda venida. También José se da a conocer, ¿cierto? Y también este punto nos habla del momento en que Yeshua se va a dar a conocer a su pueblo. Hay varios puntos en este darse a conocer de Joseph a su hermano Judá y a sus hermanos, los que estaban ahí, porque también nos habla del momento en que Yeshua se va a dar a conocer al pueblo judío y va a ser a través
de una intimidad, como recién estamos hablando, no de una manera pública, porque ahí, en este momento Joseph hace salir a todos los egipcios. Entonces, ¿quién nos habla de eso? Que hace salir a todos los gentiles. Por mucho tiempo el mundo gentil, el mundo cristiano, se ha esforzado y ha fracasado en el intento de evangelizar al pueblo judío. Y se ha frustrado también, y eso, y también ha levantado antisemitismo por parte del cristianismo. El antisemitismo generalmente era de corte religioso, inicialmente con las cruzadas, con las inquisiciones, después ya con el Holocausto, que fue el último, la gran persecución al pueblo judío, que también tenía un tinte de antisemitismo por parte de la línea protestante cristiana, con todos los escritos que dejó Lutero en Alemania. Entonces siempre la persecución al pueblo de Israel estuvo relacionada al punto de vista religioso. Pero acá Joseph se da a conocer y sin un rencor. Eso es también es lo importante. José, eh, el Eterno trata también su corazón. Recordemos que él se desconecta de su familia, no sabe lo que pasó, él no tiene idea de lo que pasó con Judá, que tuvo hijos, que murieron, y toda la historia con Tamar, lo que habrá pasado con su padre, él está totalmente desconectado de esto. Entonces, durante el tiempo que el Eterno lo tuvo en Egipto, también fue un trato para José, viéndolo allá como en su humanidad. Él tuvo un trato también en su vida, cosa que cuando llegara este momento de tener el acercamiento no hubiera en él un rencor, porque perfectamente Joseph pudo haberse llenado de sentimientos de venganza y haber dicho, ahora yo gobierno, así yo los quería pillar, como diríamos nosotros, así los quería pillar, y aquí los tengo en mi mano, y ahora ustedes me quisieron esclavizar, ahora yo los esclavizo aquí en Egipto, como los amenazaba, haciéndolos pasar por estas pruebas, ¿cierto? Para poder ver lo que había en el corazón del pueblo, de los hijos de su hermano, del pueblo de Israel. Entonces, vemos que en esta ocasión Joseph también tiene un cambio. Tiene un cambio porque de ser el hijo regalón, generalmente cuando el hijo, el más regalón de la familia, tiende un poco a crecer su ego, ¿cierto? Él era la mano derecha del padre, estudiaba con Jacob, ¿cierto? Tenía además la túnica de color, era el que andaba vestido más bonito de todo. Entonces, había crecido en su corazón también cierto ego. Muchos dicen esto porque él no tuvo reparo de contar sus sueños a todos, no tuvo reparo en acusar a los hermanos que se portaban mal. Entonces, había también en el corazón de Joseph algo que había crecido. En este caso, también hay un trato de Hashem hacia Joseph en su corazón en que le permite perdonar. Y eso también es lindo, una enseñanza linda para nosotros. Perdonamos a nuestros familiares, a aquellos que nos han hecho daño, quizás muchos años atrás, o seguimos todavía acumulando rencor. Muchas personas nos puede pasar de que acumulemos rencor de cosas que nos hicieron ya años atrás. Pero Joseph nos da una lección y nos dice, ¿sabe qué? Todo esto ocurrió para bien. Todas las cosas, el Eterno es el que tiene el control. Después dice, Joseph manda a buscar a su padre y toda su familia, el reencuentro familiar. Lo que también nos habló nuestra hermana Mabel respecto a la unificación de las familias, de estas dos ramas, de estos dos palos que dice la profecía de Ezequiel. En hebreo dice etz, haciendo alusión también a dos árboles. Podemos entenderlo como dos palos o como dos árboles, dos ramas. Y esto hace alusión a dos familias, porque una de las formas de hacer, ¿cómo decirlo?, de expresar los grupos familiares es a través de ramas o de árboles familiares, ¿cierto? Se habla mucho del árbol familiar, el árbol de mi familia, como que la familia es una rama que va creciendo y con muchas hojitas y cada una de esas hojitas nos representan a los integrantes de esa familia. También acá vemos esa misma figura, hay como que dos ramas se juntan, la rama de José y la rama de Judá. Por eso el texto de la Haftará que es seleccionado para esta porción es justamente la unificación de la vida, o sea, de la familia de Jacob. Entonces, y ahí es donde nosotros estamos en la familia de Yosef. Esa, por el lado de Yeshua es donde venimos nosotros.
mientras que por el otro lado tenemos la familia judía, la familia de Judá, por decirlo, el palo de Judá y sus compañeros. Después dice Jacob revive al escuchar que Joseph está vivo y desciende de Egipto. Este punto lo vamos a desarrollar un poquito más en la siguiente diapositiva. Después la paracha también nos habla de cómo Hashem se le aparece a Jacob y le dice que no tema el descender a Egipto. Recordemos que había una profecía ya cuando fue el pacto de las partes donde se queda dormido Jacob, ¿cierto? En un momento de mucha oscuridad y la antorcha que pasa por entre medio de las partes, y ahí el Eterno ya le profetiza que iba a haber un tiempo en que su descendencia iba a bajar a Egipto. Entonces, es como que ahora el Eterno se le aparece a Jacob para darle seguridad, tranquilidad, que ese tiempo ha comenzado, pero que él va a estar con Jacob y su familia en todo momento. Después ya viene el reencuentro de Jacob, el padre, con Joseph. Y en el punto 7 tenemos el gobierno de Joseph sobre Egipto, que también representa el gobierno del Mesías en el mundo. Bien, vamos a estar trabajando en esta ocasión sobre la cuarta aliyá. En otros años ya hemos revisado las otras aliyá. Y en esta ocasión vamos a estar en la cuarta aliyá, que va de Génesis 45 del 19 al 27. Dice, dile además que se lleven carros de Egipto para traer a sus niños y sus mujeres y también al padre de ustedes. Aquí Joseph manda a buscar ya a toda la familia después de que tiene este reencuentro, que se han generado estos lazos. Él ha revelado quién es y ahora envía carros, dice, de Egipto para traer a su familia. Interesante que después en otro momento los carros de Egipto son los que persiguen a Israel. En este caso, los carros de Egipto sirven para atraer a la familia. O sea, en sí, el carro de Egipto no es el problema, sino que, o no es lo que deberíamos fijar nuestra mirada, sino que todo siempre está en manos del Eterno. Eso es algo que vamos a aprender siempre, que todo el Eterno lo tiene en control y Él lo utiliza como Él quiere. Esto es una alusión también a la reunión que vamos a tener en los tiempos finales, ¿cierto? Porque esta porción, si es que es algo importante o algo en que podemos ir conectando, es con los tiempos finales y el plan del Eterno, cómo se va a ir resolviendo. Dice Isaías 60 del 8 al 9. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente las costas me esperan y las naves de Tarsi vendrán primero para traer a sus hijos de lejos su plata y su oro con ellos. Por el nombre del Señor tu Dios, por el Santo de Israel, que Él te ha glorificado. Isaías ya no está profetizando donde también va a haber un tiempo en que vamos a ser traídos desde lejos hacia la tierra de Israel. Y acá utiliza también algunos carros, como por ejemplo las naves de Tarsi. Y hay dos partes acá en el que se divide el texto. Dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Algunos conectan que los que vuelan como nubes son aquellos que, como la nube es llevada por el viento, son aquellos que han despertado en el espíritu, que han tenido un despertar espiritual y que están siendo movidos ya en su espíritu hacia Israel. Y ahí es donde estamos nosotros, lo que decía nuestra hermana Mael, porque algunos sí quieren y otros no quieren saber nada. Porque hay unos que hemos despertado en nuestro espíritu, aunque usted dice, pero si no estamos en Israel, estamos acá en Chile, yo estoy en Antofagasta, otros en Santiago, otros en el sur. Pero espiritualmente estamos siendo llevados hacia la tierra de Israel. Nuestro espíritu ya está conectado con la tierra de Israel. Y después dice, hay otros que son como palomas que vuelan, que ya van a tener que ser llevados de manera física. La paloma hace alusión a ser traídos de manera física a Israel. Y esto lo conectan también en esta visión, estas palomas que vuelan, y algunos dicen a sus ventanas, o otros también hacen la conexión con los aviones, ¿cierto? Que son como palomas que llevan ventanas, y que el profeta pudo haber visto algo como eso. Entonces son las personas que también están haciendo aliyá a Israel de manera física. Eso corresponde al pueblo judío que está regresando a Israel, sobre todo con esta guerra. Muchas personas han vuelto para enrolarse en el ejército de Israel. Entonces vemos cómo se han ido cumpliendo por ambos lados estas palabras, la de reunir al pueblo, así como Joseph lo quiso hacer, mandando a buscar a todos, traer a sus niños, a sus mujeres y a su padre.
En Marcos 13:27 dice, entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Miqueas 2:12 dice, ciertamente os reuniré a todos, oh Jacob, ciertamente recogeré al remanente de Israel, los agruparé como ovejas en el aprisco, como rebaño en medio de su pastizal. Harán estruendo por la multitud de los hombres. El remanente de Israel va a ser un remanente muy grande también, una multitud muy grande, a pesar de que uno puede decir, pero somos re poquitos los que estamos en esto, comparado con las mega iglesias o comparado con otros grupos que son mucha gente, pero cuando el Eterno nos reúna de todos lados, vamos a ser una multitud también. Así que no nos sintamos tan solos, porque la profecía dice que al final de los tiempos vamos a ser una multitud los que vamos a regresar al Eterno, a la tierra de Israel. Dice, no se preocupen por las cosas que tengan que dejar, porque lo mejor de Egipto será para ustedes. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les proporcionó los carros, como lo había ordenado el faraón, y también les dio provisiones para el viaje. Acá tenemos dos cosas importantes. Es no preocuparnos por lo que dejemos. ¿Qué nos habla esto? Que cuando venga el reino de los cielos, el Olam Jabá, ¿cierto? El mundo venidero, ya todo lo que nosotros tenemos en este mundo no va a servir. Mi auto, mi casa, mis inversiones, el dinero que pueda tener el banco, mi trabajo, aquello a lo que yo pueda aferrarme, ya va a dejar de ser porque vamos a entrar a un sistema completamente nuevo donde el Mesías nos gobierne y Él nos va a dar de todo ahora. Dice, no se preocupen por las cosas que tengan que dejar. También en Mateo hay algo parecido cuando habla, en Mateo 24:17 dice, el que esté en la azotea no baja a sacar las cosas de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, no nos preocupemos cuando llegue el momento de la venida del Mesías, dejemos todo como estamos y partamos detrás de él, porque todo va a ser renovado. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde la polilla ni el óxido calcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Estas palabras parecieran como que nos caen de anillo al dedo ahora en la actualidad, porque si hay algo que ha aumentado es la delincuencia, y justamente acá está hablando de la delincuencia. Dice, donde los ladrones se meten a robar, y lo repite dos veces, después dice, más bien acumulen para sí tesoro en los cielos, donde los ladrones no se meten a robar. O sea, hoy en día, ¿cuál es el problema más grande que tenemos? La seguridad, todos estamos preocupados que nos roben nuestros bienes, ¿cierto? Que de hecho no es algo agradable, tampoco uno puede decir que vengan nomás y nos roben, no se trata de eso, sino que a lo que va la palabra es que no nos aferremos a este mundo, a las cosas de este mundo, porque son cosas pasajeras. Son las añadiduras también el Eterno nos dice. Cuando estemos en este mundo, Él nos va a dar de todo lo que necesitemos para vivir en este mundo, pero no nos aferremos a eso, a este mundo. Y eso es lo que también el consejo que le daba Joseph, dejen allá lo que tengan que dejar y vénganse, porque yo les voy a dar lo mejor de todo mi reino, que en este caso habla de Egipto, pero en la venida del Señor, Él nos va a dar lo mejor de su reino. Dice, además a cada uno le dio ropa nueva, o sea, le renovó hasta el closet. Imagínense, ahora que nos toca a nosotros cuando hay invierno, verano y renovando nuestro closet, acá el Eterno le renueva el closet también a todos sus hermanos. Y esto lógicamente tiene una conexión espiritual, como dice Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. En Colosenses 3:12 dice, dado que Dios nos eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Entonces nuestras vestimentas, que debemos en este rato preocuparnos también, aparte de lo exterior, es lo interior. Que sea una vestimenta de hombre nuevo, ¿cierto? Que se vista de justicia, de santidad,
de compasión, de bondad, de humildad, gentileza, paciencia, muy conectado con lo que son los frutos del Espíritu. O sea, nos está hablando de una vestidura espiritual. Dice, y a Benjamín entregó 30 piezas de plata y 5 mudas de ropa. Y es una de las preguntas que cabe acá, es que, pero ¿acaso antes ya no habíamos reflexionado que no era bueno generar estas competencias entre hermanos, tener algunos regalones, que a uno le doy el plato más grande que a otro, y que teníamos que tratar de ser equitativos con todo? Pero acá como que Joseph vuelve nuevamente a poner una prueba, después que ya se le revela nuevamente le da un poquito más a Benjamín, que era el más pequeño, como el regalón de la casa, por decirlo, y su hermano menor, y le da 30 piezas de plata y además 5 mudas de ropa. O sea, y eso uno puede decir, pero ¿qué pasó acá, Joseph? Otra vez vamos a empezar con problemas. Después de tanto tiempo que pasaron ya casi 22 años, que nos estamos arreglando como familia, y ahora viene nuevamente José a provocar un momento incómodo, ¿cierto? Donde aparece otra vez un regalón, que en este caso es Benjamín, y ya partió dándole más cosas que a los demás. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? En el Pechá, en lo literal, podemos entenderlo como que Joseph vuelve a probar a sus hermanos, ahora ya que se reveló a ellos, para ver si es que continuaban con estos celos, con esta competitividad que a veces uno lo genera entre los propios hijos, ¿cierto? Y, y al parecer había todavía algo que probar en ellos, y aquí lo hace Joseph. Pero también desde el punto de vista profético podemos ver que Benjamín hace alusión, como lo vimos o lo comentamos la vez anterior presencial, a los creyentes en Yeshua por parte del pueblo de Israel, ¿cierto? Cuando se divide Israel en dos reinos, en el reino del sur y en el reino del norte. El reino del sur, que es el pueblo judío actual, quedó con dos tribus principales, más los levitas, que recordemos que los levitas no eran tribu territorial, sino que fueron tomados por el Eterno para el servicio del templo, pero de las dos tribus territoriales que quedaron en ese reino, quedó la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y uno dice, ¿por qué quedó Benjamín? Porque justamente en esta paracha, Judá dice, yo fui fiador de mi hermano Benjamín, o sea, él quedó a cargo, él quedó como el garante frente a Jacob de su hermano Benjamín. Y eso se mantuvo sorprendentemente en la historia de Israel hasta la división de Israel, donde Judá, aún hasta en ese momento como tribu, quedó como garante, como guardador, como fiador de la tribu de Benjamín. Y es de esa tribu donde viene Pablo, o Rab Shaul, que es el considerado el apóstol a los gentiles, ¿cierto? El que hizo gran parte del trabajo de llevar el evangelio a las naciones. Y esto él lo reconoce en la carta de Filipenses 3, de 3, capítulo 3, versículo 5, dice, circuncidado al octavo día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley, fariseo. O sea, acá da sus credenciales, Pablo, él se identifica a qué sector pertenece dentro del pueblo de Israel y se identifica con la tribu de Benjamín. O sea, hay algo que tiene el Mesías dentro del pueblo judío con aquellos que son creyentes en él, que también se conecta con los judíos mesiánicos actualmente, aquellos judíos que han reconocido a Yeshua como el Salvador y que están dentro del pueblo judío. Entonces, a ellos va dirigido algo especial, que es 30 piezas de plata. Sabemos que la plata nos habla de redención, son los que llevan el mensaje de la redención dentro de Israel, y 5 mudas de ropa. La ropa también podemos verla como equipamiento, ¿cierto? Porque uno puede decir, ¿para qué tanta ropa, Benjamín? ¿Por qué se lleva 5 mudas? Y en lo espiritual podemos conectarlo con el tema de los 5 ministerios que siempre nosotros habíamos escuchado y no sabíamos de dónde podría salir. Y acá tenemos una conexión. Efesios 4, del 11 al 12, y dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo del Mesías. Entonces, vemos cómo 5 mudas también pueden representar 5 equipamientos para Benjamín que los iba a necesitar como aquel
que le iba a tocar divulgar el Evangelio por parte del pueblo judío hacia las naciones. Y eso lo hizo a través de Rab Shaul, cumpliendo esta profecía o el apóstol Pablo. Aquí se establecen los enviados, apóstoles, los profetas, los que llevan también la interpretación profética de la Torá, el evangelista que tiene estas características muy parecidas a las de Abraham, que era muy bueno en poder hablarle a otras personas, a otros pastores, ¿cierto? Que tienen también la habilidad de guiar la vida de las personas, que no es algo tan sencillo. Y también los maestros que les toca meterse en la Torá para poder sacar las enseñanzas correctas, ¿cierto? Y todo esto es para la perfección del ministerio y del cuerpo del Mesías. Los cinco mudas también nos pueden hablar de los cinco libros de la Torá, que nos pueden dar, o al ser dadas de la mano de Joseph, nos dan una interpretación de la Torá, pero desde el punto de vista del Mesías Ben Yosef, que es Yeshua, que es lo que nosotros hemos estado haciendo en todo este tiempo, a diferencia quizás de nuestros hermanos judíos o el judaísmo más ortodoxo que no tiene a Yeshua, donde uno puede rescatar enseñanzas muy bonitas, pero el aporte que nosotros hacemos es la conexión con Yeshua. Dice, a su padre envió lo siguiente: 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de grano y pan, además de otras provisiones para el viaje de su padre. Nuevamente nos sale el número 10, que como sabemos es una conexión también con las 10 tribus de Israel. Recordemos que cuando van a buscar a Rivka también van 10 camellos, cargados también con regalos. Acá va cargado también con las mejores cosas de Egipto. Además va con grano y pan, los 10 asnos y las 10 asnas. Entonces todos tenemos acá algo que hacer, todos tenemos algo que cargar, algo que llevar, algo que aportar. Y es importante que también nosotros, como vuelvo a repetir, lo está haciendo muchos hermanos frente al pueblo judío, llevemos también una revelación de Yeshua, porque una de las cosas que el judío no acepta de los cristianos o de este Mesías que se le ha predicado, de este Jesús, es que sea un Mesías que a ellos los lleva a rechazar la Torah, que es lo que se le ha enseñado. Generalmente el misionero que va a Israel le va a decir al judío que reconozcan a Yeshua, pero que ya no es necesario cumplir la ley, que ahora pueden comer cerdo, que ahora pueden violar Shabbat. Entonces, em, nosotros debemos hacer reparación de eso, siendo como estos 10 años que vamos cargados, que vamos acercándonos, pero con lo que nos manda Joseph, porque sabemos que el Mesías que tiene que recibir el pueblo judío es Yeshua, pero con la característica o con la gracia de que se puede seguir la Torá y se puede seguir al Mesías. Esa es la innovación que quizás nosotros estamos haciendo en el tiempo final, porque por mucho tiempo, tanto judíos como cristianos pensaron eso, pensaron de que para seguir a Yeshua había que desechar la Torá. Bueno, el cristianismo lo practica así, desde su fe, ¿cierto? No es necesario ya guardar nada de eso, mientras que el judío mira con recelo y dice, no puede ser ese un Mesías, porque el Mesías nos iba a traer al Padre, nos iba a acercar al Padre a sus mandamientos, y si este Mesías que vino hace 2000 años, todos sus seguidores no lo hacen, entonces, ¿cómo yo me voy a acercar a eso? Entonces, ahora se produce un acercamiento donde estos 10 años van cargados con lo enviado por Joseph, que es lo mejor para ellos. Y así nosotros tenemos que estar preparados para dar también em, testimonio de nuestra fe ante el pueblo judío, de que somos creyentes en Yeshua, pero que guardamos Shabbat. Como se dice en hebreo, somos Shomer Shabbat, guardadores de Shabbat. Y ese es un distintivo. Hay muchos judíos que no son Shomer Shabbat, que no guardan Shabbat. Son judíos seculares y a ellos les parece raro que venga un cristiano a hacer Shomer Shabbat, o sea, una persona que guarde Shabbat, que se preocupe de hacer ¿cuánto se llama? La recepción del Shabbat, de estar congregado en Shabbat, de estudiar las parashá. Y, y a ellos eso le causa mucho la atención. Dice la palabra que en los tiempos finales va a haber hambre
pero no de pan, sino de la palabra del Eterno en la tierra. Y eso también está pasando en Israel. Está habiendo un hambre en la parte espiritual, porque Israel está como muy polarizado, muy dividido entre el Israel secular y el Israel religioso. Y el Israel religioso se aparta mucho del Israel secular. O sea, se mantiene mucho en su burbuja como, como un pueblo que estudia Torah, pero solamente para ellos, y no lo divulga al resto de los ciudadanos de Israel. Entonces, escuchaba una estadística donde decían que aproximadamente el 50% de los israelitas están interesados en Torah, y mientras que el otro no. Entonces ahí vemos esta división del actual Israel, y es difícil entrar en esos círculos religiosos porque el judaísmo ortodoxo es bien difícil de practicar, tiene muchas reglas, las halajá, todas las reglas prácticas son difíciles. Si uno guardara el Shabbat, como lo hacen ellos, de hecho no podríamos estar conectados por computador porque no hay que encender nada. Es súper difícil seguir sus reglas de guardar un Shabbat. Entonces, ¿qué hace el resto de la ciudadanía? Dice, ah, mejor en eso no me meto, y la Biblia es muy difícil. Entonces, ahí es donde está, hay que tener ese equilibrio, y donde se está abriendo una puerta, ¿cierto? Para aquellos que queremos traer el guardar la Torah, pero a través de lo que nos enseñó Yeshua. Por eso Yeshua peleó muchas veces con el judaísmo religioso de aquellos momentos, no en la Torah, sino en la halajá, en la forma en que se llevaba a la práctica la Torah. Y ahí es donde nosotros, si bien tomamos muchas cosas que hace bien Israel, pero también hay otras que no tomamos porque son llevadas a un extremo que ya Yeshua les rebatió. Entonces, ahí hay una oportunidad, se está abriendo en puerta de poder hablarle al pueblo de Israel, y así como lo hizo Yeshua, él más que hablarle a los religiosos, a pesar de que debatió muchos puntos alágicos con ellos de cómo practicar la Torah, como el caso del matrimonio, como el caso del lavado de las manos, ¿cierto? Y muchas otras cosas que ya estaban siendo elevadas a un punto de ser casi pecaminosas si uno no lo hacía. Y también después Yeshua se enfoca en los pecadores, en este rato que son los seculares. A ellos le llamaban los pecadores, al israelita secular, al que no sabía Torah, al que estaba alejado de todos estos ritos, ¿ciertos? Que nadie se los había explicado, que no tenían sentido para ellos. Y a eso fue Yeshua y les habló. Eso también está pasando mucho en una de las ciudades que es como la más secular de Israel, que es Tel Aviv. Escuchaba que está creciendo mucho el mesianismo ahí porque se está enseñando, se está llevando la palabra del Eterno, pero sin todo la estructura del ortodoxismo, ¿cierto? Que es difícil. Entonces, para ellos es un paso para acercarse al Eterno y decir, mira, partamos por esto, partamos por practicar esto. Estos no lo pueden comer, esto, guarden Shabbat, partamos guardándolo de esta forma. Entonces, se están abriendo esas puertas, está creciendo el movimiento mesiánico en Tel Aviv de una manera interesante. Entonces, cuando el Eterno manda esta hambre espiritual, hambre no de pan, sino de la palabra del Eterno. Y sabemos que el pan de vida que es Yeshua es también la palabra en nosotros. Entonces, ahí tenemos una conexión también lo podemos llevar a nuestros contextos, ¿cierto? Acá, si bien no estamos en Israel, pero estamos en las naciones, mucha gente dice, yo quiero acercarme a Dios, pero no a la religión, no a la iglesia, a las religiones, porque también vemos que son estructuras rígidas que, que mucha gente no quiere ya meterse por las desilusiones que ha tenido. Pero hoy tenemos nosotros una oportunidad de poder hacer la Biblia más práctica, de poder hacer un estilo de vida de la Escritura, más que una religión de la Escritura. Al despedirse de su hermano, José comentó o le recomendó, no se vayan peleando por el camino. O sea, nuevamente José, conociendo a su hermano, sabiendo que eran de difícil carácter, les dice, no se vayan peleando por el camino. También un mensaje para nosotros. En este regreso a la Torá, muchos se han puesto a pelear, y por cosas que no tienen sentido, por interpretaciones, es que yo digo que es así, tú dices que es así.
o por el nombre también de Dios. No, yo digo que se pronuncia así y tú lo pronuncias así, ya no te hablo, ahora te elimino de mi red porque no haces como yo hago. Eso es parte del pueblo de Israel, pero debemos aprender a hacer esa reparación, a respetarnos en las diferencias, amarnos en las diferencias. Dice Primera de Juan 4 al 20, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Juan, Primera de Juan del 3 al 15 dice, todo el que odia a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. Bueno, y el Salmo que es bien famoso, el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Esta es una canción muy famosa que se canta harto en Israel, Ginematop Humanaim, que los hermanos habiten juntos y en armonía. Eso es lo que debemos siempre aspirar. Venimos en una historia donde ya las peleas familiares fueron muy fuertes, hubieron traiciones fuertes y ya llega un momento que uno dice, es suficiente, tratemos de vivir en armonía. Así como pasó en la historia de Joseph, también seguramente en nuestras familias internas también tenemos siempre estos roces, conflictos con primos, tíos, hermanos, papá, mamá, lo que usted quiera, dependiendo de su familia, pero siempre se generan roces por la cercanía, por la convivencia. Entonces, tratemos de estar en paz con todo. Dice, y ellos salieron de Egipto y regresaron donde vivía su padre Jacob, en la tierra de Canaán. Joseph todavía vive, o José todavía vive, le dijeron a su padre, y él es gobernador de toda la tierra de Egipto. Aquí ya cuando le dan el mensaje a su padre y le dicen, José todavía vive. En hebreo dice, Ob Joseph Hai. De ahí viene también la expresión Od Avinu Hai, nuestros padres viven, o Am Israel Hai, que es el pueblo de Israel vive, es la expresión que se adapta a las distintas situaciones. En este caso, el grito que se da es por Joseph, que es como cuando uno iba en la iglesia y decía, Cristo vive, ¿se acuerdan? Es la misma expresión, Joseph todavía vive. Job 19:25 dice, yo sé que mi redentor vive, al fin se levantará sobre el polvo. Y además que es gobernador sobre la tierra de Egipto, o sea, no es solamente que está vivo, que lo encontramos y está con vida, sino que además es el gobernador de todo Egipto, es la autoridad máxima, el primer ministro de Egipto, por decirlo. De la misma manera, Yeshua, cuando Él venga, se va a reconocer que Él vive, ¿cierto? Todavía, el pueblo de Israel todavía piensa que fue una historia solamente, no cree lógicamente en la resurrección de Él, piensa que es un mito, pero van a creer y además que Él va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores de todo el mundo. Como dice Apocalipsis 19:16, en su manto y en su muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Si nos damos cuenta, hemos ido versículo a versículo en esta cuarta lilla y todos los versículos nos conectan con Yeshua. Dice también, Jacob se quedó atónito al oír la noticia y no podía creerlo. Sin embargo, cuando le repitieron todo lo que José le había dicho y cuando vio los carros que había enviado para llevarlo, su alma se reanimó. O en otras traducciones dice, su alma revivió. Y este texto parece también un poco raro porque como Jacob no va a poder creer la noticia, dice, Jacob se quedó atónito al oír la noticia y no podía creerlo, como que fue incrédulo en ese momento. Pero si vamos al hebreo, esto igual es bien, nos revela un poco la situación de lo que pasó en ese momento, porque dice, le dieron las buenas nuevas diciendo, Joseph vive aún, él es señor de toda la tierra de Egipto. Dice, y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. En el hebreo no dice el corazón de Jacob se afligió, sino acá en la parte de afligió aparece la palabra vayapaj, que en realidad está hablando de una detención. Es como que se puede entender como que él se desmayó también, pero también es la raíz primitiva de detenerse, de como que tuvo un
un paro cardíaco, por decirlo, se le paró el corazón. Entonces, no es que simplemente él llegó y no quiso creer, sino que tuvo una reacción, y así lo deja ver el texto hebreo en esta expresión, que algo le ocurrió al corazón de Jacob, como que tuvo algún paro cardíaco, por decirlo como le decía recién, y eso lo dejó mal, lo dejó choqueado con un paro cardíaco. Pero después dice que volvió y se reanimó, y en realidad dicen que él resucitó o volvió a revivir. Entonces como que como que murió y resucitó en el mismo rato. Nos habla de la muerte y resurrección de, del pueblo de Israel por medio de Yeshua. Dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Entonces, esto fue lo que experimentó Jacob en 2 segundos. La muerte y la resurrección, algo le pasó porque estaba sorprendido y atónito con esta noticia. Su corazón se detiene, pero al rato se reanima. Tuvo la muerte y la resurrección en un minuto. Y después también, otra curiosidad del texto, dice que Jacob se quedó atónito al oír la noticia, sin embargo, cuando le repitieron todo lo que José le había dicho y cuando vio los carros que había enviado para llevarlos, su alma revivió. Y qué curioso que dice que cuando vio los carros, su alma revivió. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Por qué revivió cuando vio los carros? O sea, acá hay un comentario también del Midrash bien interesante, donde conecta la palabra carros, que en hebreo es la que está aquí, que es agalot, las agalot, que son los carros, con otra palabra que está en Deuteronomio 21:13. En Deuteronomio 21:13 está hablando de cuando una persona era encontrada muerta en el campo y nadie sabía lo que le había pasado, entonces había que ir a la ciudad más cercana y sacrificar una becerra por por esto que había sucedido, para poder redimir la persona esta, el que había cometido el homicidio, no se sabía quién era, como cuando uno encuentra a una persona muerta y no sabe quién fue. Entonces, esa era la situación. Entonces dice que este fue el último mandamiento que Jacob estudió con su hijo Joseph antes de que se perdiera. Es como que en esa parte habían quedado del estudio bíblico entre Jacob y Joseph. Y cuando Joseph le manda los carros, es como que le manda una señal que solamente Jacob iba a poder entender. ¿Por qué? Porque la palabra agalot tiene la raíz de la palabra eglá, que es el de la novilla que se le hacía el sacrificio por este hombre que había sido encontrado muerto sin saberlo. Y justamente eso es lo que se suponía que le había pasado a Joseph. Sus hermanos les traen la ropa, le dicen, mira, hemos encontrado esta ropa, parece que es de un hombre que murió y se lo comieron las bestias, y parece que es tu hijo Joseph. Entonces, hubo una conexión ahí y eso fue lo que le estalló el corazón a Jacob cuando supo la noticia. Entonces, hay varias cosas que se van conectando. El, el que él le mande estos carros que son las mismas letras, la misma raíz de la palabra Eglá, que es el nombre que se le da a este mandamiento, que fue el último que habían estudiado. Entonces, cuando eh, Jacob ve esto, entiende ese mensaje, ese código que había entre él y Joseph, dice, es Joseph, porque estoy entendiendo lo que él me está tratando de comunicar. Y además se da cuenta que Joseph está vivo espiritualmente, que él no se ha asimilado, que sus enseñanzas que él le transmitió cuando Joseph era niño siguen todavía en él, que no han dejado de ser. Entonces, eso también es importante que nosotros podamos tratar de buscar siempre en nuestra vida, es que la enseñanza que nosotros transmitimos en esta época a nuestros hijos que son pequeños, que es el tiempo en que lo tenemos con nosotros,
cuando ellos ya partan y hagan su propia vida, no se olviden de las enseñanzas, que puedan mantenerlas cuando ya les toque hacer su propia vida, que es más o menos la misma edad en que Joseph se va a los 17 años, 17 años en adelante. Generalmente los niños ya en nuestra época les toca ir a la universidad y ahí ya prácticamente empiezan a comenzar su propia vida de estudio hasta que ya son profesionales, forman su familia. Esa es la etapa del desapego, por decirlo, que ya dejan de ser ese niño que siempre está al lado de nosotros a tomar ya su propio camino. Y así ocurrió con Joseph, a los 17 años ya les toca salir del lado de su padre, pero después de haber pasado 22 años, él con estas claves que le da, le muestra a Jacob que él seguía vivo, no solo físicamente, sino también espiritualmente, que él no se había asimilado a Egipto, a pesar de todos los años que estuvo y lo lejos que estuvo de su padre. Y por eso esta reacción de Jacob, que él revivió en su espíritu, sintió y se dio cuenta que Joseph sigue ahí, sigue en los caminos de Dios y está vivo. Creo que para un papá no hay nada más maravilloso que eso, que después ya cuando nuestros hijos estén grandes y a pesar que ya no estén bajo nuestro brazo, nuestra casa, nuestro techo, sigan en los caminos de Hashem. Acá hay un comentario que quería agregar también, a pesar de que es un poquito antes este relato, pero que me gustó mucho. Cuando está hablando Yosef con sus hermanos y se está dando a conocer, hay un versículo bien interesante que dice: He aquí, vuestros ojos y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi boca la que os habla. Entonces, o sea, cuando Yosef estaba dándose a conocer, dice que los hermanos, todos los hermanos y Benjamín, le miraban la boca a José, que les hablaba. Entonces Rachi comenta que ellos hacían esto porque les llamaba la atención que Yosef está hablando en hebreo. Es como cuando uno ve y trata de leer los labios de la otra persona. De hecho, recordaba que hoy en día decían, no es bueno que los niños tengan pantalla, que tan chiquititos tengan pantalla porque les dificulta aprender a hablar. ¿Y por qué? Porque el niño aprende mirando la boca de los papás, cómo mueve los labios. Cuando nosotros movemos los labios para hablar, el niño aprende de eso y de eso aprende a hablar, más que escuchando, viendo la boca, cómo se mueve. Entonces acá lo conectaba con eso, cómo ellos miran la boca de Joseph y se dan cuenta y detectan que está hablando en el hebreo. O sea, eso es lo que está pasando también en los tiempos finales, el poder volver al hebreo, el poder revivir esta lengua en nosotros o despertar esta lengua en nosotros, porque muchos dicen que el hebreo no se aprende, sino que se despierta, porque ya está en nosotros, porque era el idioma de la creación, la lengua santa, la lengua Kadosh, y tiene que ser despertada en nosotros. Así como despertó en Yosef de un momento a otro y todos quedaron atónitos, así también nosotros tenemos que aprender de de nuestro lenguaje espiritual por excelencia, que es el hebreo. Y por eso me gustaba mucho lo que está sucediendo, lo que ocurrió ya también en el encendido de la Januquía con el pastor Melo, porque el día domingo hicieron un acto donde invitaron a la comunidad judía y ahí se podían hacer las oraciones y por parte de nuestro pastor hubieron muchas también expresiones en hebreo y eso le llama la atención al judío que nos mira y, oye, estos están hablando también en hebreo, están haciendo las oraciones. Entonces se puede creer en Yeshua y no dejar la fe de Israel. Hay un comentario del Jafet Haim, que es un rabino también conocido, muy conocido en Israel, que dice, cuando Joseph dijo, yo soy Joseph, o Ani Joseph en hebreo, el plan maestro de Hashem quedó claro para los hermanos. No tenían más preguntas. Todo lo que había sucedido durante los 22 años cayó en perspectiva. Así también será en el futuro, cuando Dios se revele y anuncie, yo soy el Señor. El velo será levantado de nuestros ojos y comprenderemos todo lo que ocurrió a lo largo de la historia. O sea, acá hay un comentario de Jafet Haim, un rabino bien importante en Israel, bueno, ya de años, de épocas pasadas, y donde él reconoce esto, que al final de los tiempos
cuando se revele el Mesías, se revele el hijo de José, va a caer un velo también de parte del pueblo de Israel. Otra enseñanza que ya le quería comentar para finalizar es que en esta parashá aparece el término Gosén en Génesis 46, 29, cuando ya José recibe a su familia y los destina a un lugar seguro para vivir, él los envía a un lugar que se llama Gosén, ¿cierto? Dice, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces, esta palabra Gosén que aparece en el hebreo es la que está aquí. Aquí está en hebreo Génesis 46, 29, que son la letra Gimel, Chin, la letra Nun y la letra Hei. Estas cuatro letras son las mismas cuatro letras que tenemos en el jueguito de la pirinola que practicamos en Hanukkah: la Nun, la Gimel, la Hei y la Chin. Y si hacemos la gematría, el ejercicio de contar el valor numérico de cada una de estas letras, por ejemplo, acá tenemos la Gimel, acá está la palabra Gosén, como se escribe en hebreo, que es la misma que está aquí, y su valor numérico, la Gimel vale 3, la Chin vale 300, la Nun vale 50 y la Hei vale 5. Si sumamos todo eso, nos da un valor de 358. Ahora, si hacemos el mismo ejercicio con la palabra Mesías, o Mashiach en hebreo, como está aquí, tenemos la Mem que vale 40, la Chim 300, la Yud que vale 10 y la Het que vale 8. Sumamos y también nos da el mismo valor, 358. Entonces, se conecta Gosén con Mashiach, porque Gosén representa la protección del Mashiach en nuestra vida. De la misma manera, este Sebibón, que es la pirinola que utilizamos en Hanukkah, se conecta con el Mashiach, porque nuestra vida es como un Sebibón. Esa es una de las reflexiones que hay en torno a este jueguito, porque en nuestra vida gira, ¿cierto? Pasa por muchos momentos altos, bajos, como fue también la vida de Jacob, que en este momento ya se encuentra con Joseph. Y cuando él se presenta a Faraón, le dice: mi vida ha sido difícil, no ha sido tan sencilla, un poco dura, porque Jacob eh, representa quizás uno del- de las cosas más humanas que tiene la escritura, de los representantes nuestros, porque los otros patriarcas son un poco más, como que todo les sale bien, pero a Jacob no le sale las cosas siempre bien. Por eso se parece más a nosotros, ¿cierto? Es como más realista su historia o más cercana a nosotros. Le va bien, le va mal, a veces está metido en problemas, le toca un suegro complicado, le toca lo que ocurre con su hija Dina, ¿cierto? Momentos difíciles, después se le muere la esposa, la que más él amaba, Raquel, después venden a su hijo como esclavo, lo deja de ver. Entonces la vida del patriarca Jacob fue muy dura, fue difícil, no fue sencillo, creo, llevar ese yugo, por decirlo, o lo que le tocó vivir a él como patriarca. Fue bien difícil en este mundo. Y generalmente la vida del ser humano es así. Nuestra vida no es tan ideal. Nos toca pasar por altos y bajos. Y eso lo representa también este Sebibón, que gira, que tiene muchas vueltas y cae, ¿cierto? A veces cae como caemos nosotros en la noche. De hecho, hay una expresión que uno dice: hoy caí en la noche seco, dormido, de tan cansado, de tantas vueltas que me tocaron en el día. Y cuando muchas veces nos vamos a acostar, nos sucede esto, que a veces caemos, como en este juego, no sé, la letra Nun, por ejemplo. Cuando uno juega esto, la letra Nun significa nada. O sea, al final del día fuimos para allá y oramos, pedimos respuesta a Dios, ¿y qué pasó? Nada, no pasó nada. Entonces, nos toca seguir el juego, nos toca un día más de vida y hay que seguir dando la pelea, hay que seguir dando la lucha. La letra Gimel nos habla de ganar. Hay veces que llegamos al final del día y el Eterno sí respondió todas nuestras oraciones y todo nos salió y damos testimonio, ¿cierto? Y del milagro de las cosas que ha hecho Hashem, las grandes cosas que hace en nuestra vida. Baruch Hashem. Después la letra Hey también nos habla cuando ganamos, pero no completo, ganamos solamente la mitad.
Y hay una canción judía que dice, gracias Hashem por todo lo que nos das y gracias Hashem por todo lo que también no nos das. Porque a veces pedimos cosas, pero no todo lo que pedimos es bueno. Y quizás desde nuestra perspectiva es bueno, pero el Eterno dice, mira, en realidad no necesitas todo esto, lo que necesitas para tu vida es esto. Y la Hei representa ganar la mitad. Ganamos la mitad de lo que está ahí disponible. Y así también nos pasa muchas veces. A veces oramos a Dios, le pedimos tantas cosas a Dios, pero el Eterno no nos da todo lo que pedimos, sino que nos da todo lo que necesitamos, que a veces es distinto. Es como un niño. Un niño pide todo lo que quiere, pero sabemos que todo lo que nos pide no necesariamente es todo lo que él necesita. Entonces nosotros le damos lo que necesita, no todo lo que quiere, porque si le damos todo lo que quiere, tendríamos que comprar otras cosas que no corresponden. Y así también en nuestra vida espiritual. A veces se gana más cuando el Eterno le da lo que Él cree que necesita. Y la letra Chim, que representa cuando el Seibón cae, ¿cierto? Y le toca agregar a la mesa, poner más de Él. Y así en nuestra vida a veces llegamos al final del día y nos damos cuenta que nos toca todavía dar más de nosotros, que hay cosas que no hemos entregado al Eterno y que nosotros necesitamos entregar. Entonces Yeshua nos dice que yo le he dicho que estas cosas, que hay en paz en mí, que en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense que yo he vencido al mundo. O sea, Yeshua no nos dijo, ¿sabe qué? Si ustedes creen en mí, se le van a clavar los problemas. No, dijo, van a tener aflicciones en este mundo. Mientras el mundo esté girando, de hecho muchos conectan que el Sebión es como el mundo que gira, como el planeta girando. Van a tener aflicción en este mundo, pero confíen que yo estoy con ustedes, que yo soy el 358, tengo el control de todo, de su vida, soy el eje de su vida y en él tenemos que tener nuestro resguardo. Bueno, que también quería compartirle ya para finalizar esto que hablamos del despertar del pueblo judío a Yeshua. Ocurrió esto, que lo vi en una página, en una cuenta judía, Itón Gadol Israel judío, donde ellos destacaban de lo que hizo el Papa, ¿cierto? Poniendo en su pesebre del Vaticano este niño, el niño Jesús, ¿cierto? Del pesebre, puesto en una kefía, que es el manto palestino, diciendo que Jesús no es judío, sino que es palestino. Entonces esto lo tomaron los judíos como una provocación y comenzaron a hacer defensa de judíos en las redes sociales, de Jesús como judío en las redes sociales, los mismos judíos. Entonces, acá algunos comentarios que me parecieron bastante gracioso o vemos cómo esto está siendo provocado por el Eterno. Dice, el único amigo del pueblo judío son los evangélicos, la Iglesia Católica Romana no lo es. Ella es la encargada de hacer lo que llaman el ecumenismo mundial, pero ese es otro tema, dice uno. Le recuerdo, señor pontífice, que el niño que está ahí fue judío y él es el que ustedes lucran con su imagen. Otro dice, te olvidas que Jesús era judío. Y ahí sigue mal el comentario. Después dice, avísenle que Jesús nació judío, vivió judío, murió judío y es el rey de Israel. Ahí me parece que se metió un cristiano, sí. Después dice, Jesús, hijo de David, dice otro judío. Después hicieron hasta un hashtag. Jesús era judío. Jesús era judío. ¿No sabe usted eso? Le dicen. Se olvidan que el niño Jesús era hebreo, dice otra hermana judía. Y otra dice, Am Israel Hay, Jesús era judío, por más que les pese a los ignorantes. Sabemos que el pueblo judío está siendo despertado a nuestro Mesías Yeshua, aún a pesar de que no lo han reconocido como el Mesías de Israel, pero estamos viviendo tiempos proféticos, estamos viviendo tiempos en que el pueblo judío se está acercando a conocer de Yeshua dentro de su contexto judío y lo está haciendo porque está siendo atacada la figura de Jesús como judío por parte de tanto del catolicismo como de los palestinos. Ellos quieren quedarse con la figura de Jesús diciendo que es palestino, porque claro, actualmente Belén está en control de la autoridad palestina. Entonces, al tener ellos el control de Belén, dice, ah, aquí nació Jesús, por lo tanto Jesús es palestino. Y ahí los judíos están despertando diciendo, no, pero ¿cómo? No puede ser, él es judío.
Bueno, hermanos, dejo un tiempo ya para respuestas, preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran agregar. Chava, shalom para todos.